congregación es un organismo, no una organización. Pero Elohim, que es rico en misericordia, a causa de su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con el Mashiach. Por su gracia son salvos. Y juntamente con el Mashiach Yahshua nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales para mostrar en las edades venideras las superabundantes riquezas de su gracia, por su bondad hacia nosotros en el Mashiach Yahshua. Porque por su gracia son salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, porque es don de Yahweh, no es por obras para que nadie se jacte, porque somos hechura de Elohim, creados en el Mashiach Yahshua para hacer las buenas obras que Elohim preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, recuerden que en otro tiempo a ustedes, los gentiles en la carne, los llamaban incircuncisión los de la llamada circuncisión que se hace con mano en la carne. Y acuérdense de que en aquel tiempo estaban sin el Mashiach, apartados de la ciudadanía de Israel y ajenos a las alianzas de la promesa, estando sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Pero ahora en el Mashiach Yahshua, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, se han acercado por la sangre del Mashiach. Porque Él es nuestra paz, que de ambos nos hizo uno. Él derribó en su carne la barrera de división, es decir, la hostilidad, y abolió la ley de los preceptos en forma de ritos, para crear en sí mismo de los dos hombres un solo hombre nuevo, haciendo así la paz. También reconcilió con Elohim a ambos en un solo cuerpo, por medio del madero, dando muerte en este a la enemistad. Y vino y anunció la buena noticia, paz para ustedes que estaban lejos y paz para los que estaban cerca, ya que por medio de él ambos tenemos acceso al Padre en un solo espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los consagrados y miembros de la familia de Yahweh. Han sido edificados sobre el fundamento de los enviados y de los profetas, siendo Yahshua el Mashiach mismo la piedra angular. En él todo el edificio bien ensamblado va creciendo hasta ser un templo santo en unión al Adón. En él a ustedes se los edificó juntamente para morada de Yahweh en el Espíritu. Efesios capítulo 2 del 4 al 22. Qué buenas noticias que son todas estas, ¿verdad, hermanos? Ya hemos estudiado aquí en otras partes, ¿no es cierto?, en otras series, el asunto de que la congregación es el tema central de la impartición de Elohim. Hago hincapié en este asunto porque no muchos de los creyentes a lo largo de las generaciones han entrado en esta comprensión. Realmente Hasatán se ha encargado de que no lo comprendamos mucho. Podemos pensar que la congregación es solo una reunión o un conjunto de todos los creyentes como una especie de entidad colectiva, así que puede considerarse como una organización, algo que funciona. Esto está absolutamente equivocado. El concepto de que la congregación es una organización ha llevado a los creyentes a lo largo de los siglos a la confusión, a la incomprensión y a la condición de engaño. Nuestra carga hoy es señalar, de acuerdo con la revelación pura y divina en el Berij Hadashah, especialmente en el libro de Efesios, respaldado por nuestra propia experiencia, además, ¿no es cierto?, que el tema de la impartición de Elohim es la congregación como organismo vivo, el cuerpo de Mashiach. El compañerismo puede ser de gran ayuda y una apertura para nuestra comprensión de lo que es la porción de Elohim, ¿sí? Lo principal que nos muestra este capítulo es el tema de la impartición de Elohim a todos. Aunque la palabra problema no aparece aquí, el hecho y la realidad del problema están sí presentes. Elohim surge, brota, crece, se manifiesta a través de su edificación, no con grandes tormentas, ni truenos, ni nada. Él no está en las grandes manifestaciones, Él está en el susurro tranquilo. En todo lo que el Padre y el Hijo realizaron está la impartición de Elohim, o sea, lo que Él imparte, lo que da, lo que brota de Él y llega a nosotros. Estas dispensaciones se derivan de una cosa, un organismo vivo, la congregación, que es el cuerpo de Mashiach. Un soporte de madera se organiza con piezas de madera, ¿no es cierto? Pero una persona viva con un cuerpo es algo orgánico. Un robot es una organización de material sin vida, ¿sí? Pero una persona viva es un organismo donde sus partes interactúan. La congregación debe ser un organismo, no una organización.
La enseñanza de Ignacio en el siglo II sentó las bases para que la organización entrara en la congregación y ahí empezó a pudrirse todo entre los primeros creyentes. Ignacio enseñó que un superintendente, un obispo, es más alto que un anciano. Pero en Mateo 20, en el libro de Hechos, capítulo 20, Lucas dejó en claro que los superintendentes y los ancianos son las mismas personas. Shaul mandó llamar a los ancianos para que fueran a él y luego les dijo que el Ruach HaKodesh los había designado para ser supervisores. Caramba, o sea, eran ancianos porque estaban por una cuestión de tiempo en el trabajo, ¿no es cierto? Y eran supervisores, iban a ser supervisores por una cuestión de función de lo que iban a ejercer. Desde Mileto, Shaul mandó a buscar a los ancianos de la comunidad de Éfeso. Y sigue, esto está en Pasuk 17, en el 28 dice, cuídense ustedes y a todo el rebaño sobre el cual el Espíritu de Santidad los ha puesto como supervisores, para pastorear la comunidad del Mashiach, la cual adquirió mediante su propia sangre. Los ancianos son entonces a veces también superintendentes, supervisores o obispos, depende de la traducción, ¿no es cierto? Pero debido a la enseñanza errónea de Ignacio, por ejemplo en este caso, que lo vamos a tomar como un ejemplo, ¿no? de las tantas cosas, la jerarquía entró en la congregación. El sistema episcopal de gobierno eclesiástico, así como todo el sistema jerárquico de la Iglesia Católica Romana, con los obispos, arzobispos, cardenales, el Papa, todos, ¿no?, provienen de la enseñanza errónea de Ignacio. El principio de jerarquía y organización también se encuentra entre las denominaciones protestantes y los grupos libres. No crean que esto es propio de los católicos y nada más. El cristianismo de hoy está bajo la influencia de este concepto de jerarquía y ha sido corrompido por él durante siglos. Al final de cuentas, si nos damos cuenta de cómo es la historia, el protestantismo y todos los ismos que les han seguido, evangelismo y todos los demás, han surgido a partir de la Iglesia Católica. De manera que es muy difícil librarse por completo del ADN que arrastramos. La enseñanza, la práctica del concepto de jerarquía ha llevado a muchos creyentes de la congregación organismo, o sea, de lo que sería realmente el organismo, a convertirse en creyentes de la organización, ¿no es cierto? De hecho, esto está bien inserido en la mente de los creyentes, lamentablemente, que creen que esto es lo que el propio Yeshua estableció. Él vino a establecer una religión, ¿no es cierto? Pero el Adón nos ilumina para que veamos que ese sistema organizativo anula al cuerpo orgánico de Mashiach. En el cuerpo de Mashiach no hay organización humana, pero el cristianismo caído y deformado está lleno de organización. Es un sistema organizativo y religioso. Cada aspecto de la congregación debe ser orgánico, porque la congregación es el resultado del Elohim vivo. No puede haber otra cosa, no puede haber guiones escritos, no puede haber sistemas de programación, no podemos hacer nada previamente programado porque es un organismo vivo, no podemos programarlo. Las escrituras nos dicen que la planificación de Elohim, que es Mashiach, es vida. Mashiach nos dijo que en la Besorá de Yahanan que Él es la vida, ¿sí? Mashiach no es algo organizativo. Como encarnación de Elohim, Él es la totalidad de la vida divina y eterna. La totalidad de la vida, el Elohim viviente, se manifiesta en una sola cosa, el cuerpo de Mashiach. Dado que Elohim es la totalidad de la vida, el cuerpo de Mashiach es una cuestión de vida, evidentemente, y no de organización. Debemos poner debajo de nuestros pies todo lo que no provenga de la vida. No nos gusta la jerarquía porque es una cuestión de organización y no tiene nada que ver con el cuerpo orgánico de Mashiach. El cuerpo de Mashiach es un problema de Elohim, un asunto de Elohim, ¿sí? De la misma manera que Javá fue un problema de Adán o un asunto de Adán. Elohim creó a Adán del polvo de la tierra, pero construyó a una mujer a partir de una costilla del costado de Adán, ¿no es cierto? Adán se dispensó a sí mismo, en el sentido de que de él salió una costilla, ¿sí? Una parte de su ser de la cual salió la mujer. Esa parte de su ser fue Javá. ¿Qué era Javá? Javá fue un derivado de Adán. Javá era idéntica a Adán y Adán lo dijo, ¿no es cierto? Este es hueso de mis huesos, carne de mi carne, ¿no es cierto? Era exactamente igual a Adán en naturaleza y en apariencia. Es por eso que Adán y Javá podían ser una sola carne, una sola pareja, ¿no es cierto? O sea, los dos unirse y volver a ser lo que habían sido antes. De la misma manera, la congregación es el tema de la impartición de Elohim, ¿no es cierto? Tenemos que ver la congregación hasta este punto. Cuando tenemos
tenemos esta visión, esa visión nos va a gobernar realmente, nos va a proteger, nos va a regular y va a evitar que seamos engañados hacia una especie de enseñanza sobre organizaciones. Cualquier pensamiento relacionado con la organización no debe introducirse en la vida de la congregación. Cualquier enseñanza concerniente a la congregación en el sentido de organización es absolutamente incorrecta y debemos abandonarla. Es engañoso y proviene del maligno, ¿no es cierto? La idea de organización relacionada con la congregación no se puede ver en todo el libro de Efesiyín, un libro sobre la congregación, ¿no es cierto? Efesiyín revela que la congregación es un organismo, el cuerpo de Mashiach, esto es la novia. En la edificación de Elohim y en el cuerpo de Mashiach, la independencia es una palabra diabólica, y ya lo sabemos, los creyentes nunca tenemos que ser independientes. No podemos ser independientes de Elohim, ni unos de los otros tampoco podemos, porque todos somos ramas de la misma planta. Una rama no puede vivir separada de la planta en una célula del cuerpo, pero las ramas tampoco pueden vivir separadas entre sí. Evidentemente, si vamos a estar injertados en la planta, no podemos decir yo soy la rama injertada en la planta y vos, rama que está a mi lado, no sos rama injertada en la planta. Eso es completamente incorrecto y no tiene nada que ver con nada de lo que es Yahshua. No podemos continuar en la vida creyente si nos aislamos unos de otros. Además, ninguna congregación local puede ser absolutamente independiente de las demás congregaciones locales, sea cuales fuere, si a pesar de la localidad misma, ¿no es cierto? A pesar del asunto geográfico, todas las congregaciones están unidas entre sí. Y están unidas a las demás congregaciones locales, ¿no es cierto? Todas forman parte del mismo cuerpo. Y así como el cuerpo no puede vivir si su estómago no quiere tener relación con el hígado, por ejemplo, las congregaciones no pueden tener vida espiritual si no se conectan unas con otras. No va a haber ningún tipo de relación. En un tiempo, no muy lejano, Efraín y Judá serán unidos en la mano de Yahweh, que quede claro, no por ellas mismas, sino por su mano, que es Yahshua. Yahshua es la diestra del Padre. En esa Ejad van a descubrir que ni una sola de ellas va a poder permanecer en pie y asegurar que era la poseedora de la verdad absoluta. Todas las que ahora lo proclaman y dicen, no, nosotros no, acá está la verdad, se van a tener que callar la boca y van a tener que arrepentirse de lo que estuvieron diciendo, porque Elohim los encerró a todos bajo desobediencia para tener misericordia de todos. Por lo tanto, es un poco orgulloso de más, es un poco soberbio pretender que tenemos el absolutismo de la razón. Todos tenemos revelaciones en algunas cosas y también tenemos oscuridad en otras. Y esa es la verdad. Y finalmente todos seremos acusados por nuestra ceguera y por nuestra intolerancia sobre todo. Las congregaciones locales deben depender unas de otras porque todas formamos parte del mismo cuerpo, ¿no es cierto? La congregación tiene que depender de aquí unas de las otras. ¿Podría algún miembro del cuerpo físico de una persona ser autónomo en relación con los demás miembros? Si un miembro tiene dolor, todo el cuerpo sufre, ¿sí? Asimismo, cada miembro del cuerpo de Mashiach depende de los demás miembros. Con respecto al cuerpo de Mashiach, Shaul nos dice, de manera que si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. Ahora ustedes son el cuerpo de Mashiach y miembros suyos individualmente. Esto está en Corintios Malef en el capítulo 12. La congregación, entonces, la novia es el cuerpo de Mashiach y como cuerpo ninguna parte de la congregación puede ser autónoma. Ninguno puede decir yo me basto a mí mismo, que es lo que mucha gente lamentablemente hace y decide como si fuera la vida o la relación con el Padre, todo un buffet libre en el cual toman cosas de un lado y del otro. No podemos andar de esa manera. Yo también anduve de esa forma y sé perfectamente que no solo no funciona, sino que llegó el día en el cual él me dijo, basta de andar de esa manera y vamos a hacer, que es lo que se está haciendo justamente, el caminar las escrituras, ir en orden a través del camino que Él nos muestra. Él no es un Elohim de desorden y nosotros somos sumamente caóticos y desordenados. Entonces, la carga
que tengo para nosotros de ver y entrar en la realidad de la congregación como el cuerpo de Mashiach es muy pesada, porque los conceptos y enseñanzas relacionados con la organización, con la enseñanza de la autonomía, por ejemplo, han corrompido, han engañado y han dejado confortablemente adormecidos a los creyentes. Confortablemente adormecidos porque es muy cómodo depender de que otros hagan las cosas, ¿no es cierto? Y han creado muchas divisiones además. No estamos en ningún tipo de organización, estamos en la cuestión de Elohim, en el asunto de Elohim, que es un organismo único y universal, el cuerpo de Mashiach. Todos debemos declarar, estamos en un organismo, no en una organización, y negarnos cada vez que nuestra carne nos empuja a esas soluciones que son organizacionales en vez de orgánicas. Efesios 1 nos muestra que la congregación es el resultado justamente de Elohim.